Hola, ¿qué tal? Como ya nos tiene acostumbrados Rafael Izquierdo con Machine Simulator, continúa sorprendiéndonos sacando nuevas versiones. En este caso se trata de la versión 3.17.4, en donde saca un par de cosas muy interesantes que vamos a ver. Si yo le doy al play, lo van a ver mejor, ¿vale? Bueno, pues tenemos dos tipos de cosas. Bien, eh, una primera cosa, bueno, edito en Scriptcode y tenemos los input value, es decir, entradas que nos permiten introducir valores y estos valores podemos asignarlos, por ejemplo, a entradas analógicas que van a entrar en el PLC, con lo cual tenemos ahí una potencia enorme eh, nueva, además de las que teníamos. Sitios en donde se puede utilizar, pues por ejemplo, en la memorización de recetas, etcétera. Input value tiene las siguientes propiedades. Panel config que nos configura el panel, como vamos a ver más adelante, con un texto y otro texto, es decir, dos textos que veremos dónde se ven. El panel descripción es la descripción del panel, que es justamente igual que este texto. El valor es el valor, que es exactamente lo mismo que este texto. Después la posición en donde la podemos colocar, el panel valor, que podemos colocarlo en una fila columna, o bien podemos colocarle en una fila, columna y con una longitud. Después el color del fondo, el color del texto de la descripción y el color del texto del valor, de lo que sería la variable, lo que podemos asignar a una entrada analógica, por ejemplo. Después podemos decirle si el texto es visible o no. Y después podemos introducir, el texto que introduzcamos puede ser una cadena de caracteres, un string, o puede ser un número entero, o puede ser un float. Yo personalmente la primera utilidad que le veo normalmente sería la de float, porque se lo podríamos introducir a una entrada analógica, pero también se podría colocar como introducción de texto. Bien, esto en cuanto a input valor. Y después tenemos la caja, el área de una caja de texto. Aquí las propiedades que tenemos son el texto, o los textos mejor dicho, la posición, en donde posicionamos ya no por filas columnas sino por píxel, el color del fondo, el color del texto y además, como se trata de una caja de textos, podemos configurar el tamaño del texto. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque en función de la pantalla que tengamos, pues posiblemente un tamaño de texto pequeño no se vea bien, o si se ve bien, pues es posible que queramos, por ejemplo, introducir varios valores de una receta, con lo cual, posiblemente si el tamaño del texto es muy grande, pues es posible que se nos vaya de dimensiones. Por lo tanto, lo podríamos reducir y
con ello ver lo que queremos y cómo queremos. Después podemos decirle que sea visible o no. Lo de la visibilidad nos permite pues que, pues por ejemplo, pulsando un botón pues se muestre una cosa, o cuando ocurra un evento se muestre una cosa, cuando una variable valga un valor se muestre o se oculte lo que sea, o que se muestre un texto u otro en función del valor que tenga una variable, no lo sé. Tiene muchas aplicaciones, entonces en función de ese valor se le dice visible on o visible off, quiero decir true o false, y ya está. Bien, entonces vamos a comenzar con el input value. El input value, lo primero que declaramos son entradas. Yo aquí he declarado 3 entradas distintas, pues más que nada pues por ver combinaciones. Entonces esto se declara antes del init. En el init se le inicializa, como la palabra lo dice, porque como sabemos por init en script, por el init pasa la primera vez el programa. Cuando arranca, entonces todas las variables que inicializa aquí quedan inicializadas para el resto del proceso. Entonces, utilizando los parámetros que ya he comentado antes, tenemos, bueno, lo primero le asignamos el input display al input 1, ¿vale? Le decimos ya, bueno, aquí le decimos que es un input valor, ¿vale? Y aquí le coloco, digamos, una descripción, ¿vale? La descripción, el título, digamos. Ahora le coloco en una posición, en la posición fila 1, columna 5. Le digo que el color del background sea pues rojo, porque se lo digo en New Color RGB, sería rojo, verde, azul. El del texto verde y el del valor azul. Tampoco me he calentado mucho la cabeza para llegar a esto. El input 2 le digo exactamente lo mismo, pero hay algunas diferencias. Aunque inicialice con el ms input display input 2, después con el panel config le pongo aquí otro título, configuración 2, y le pongo otro texto, el B. Y veremos cómo arranca. Lo coloco en la posición 3.5, con lo cual he colocado en la fila 1, en la fila 3 y en la fila 5 la misma columna, ¿vale? Y con el panel config le doy los dos valores. Pongo configuración 2 como título, con lo cual esto se me va a colocar en lugar de input 2, y como valor le pongo una B. Después coloco el color del fondo en azul, el color del texto en amarillo y el color del valor en rojo, que sería el del B. Después en el input 3, pues lo voy a hacer de otra forma. Declaro exactamente lo mismo, poniendo de la misma forma que en los anteriores un input 3 como texto, como descripción, y después lo posiciono en la fila 5, columna 5, pero a este le doy 2 unidades de anchura, ¿vale? En los anteriores la posición la había utilizado simplemente con fila columna, en esta le pongo 2 unidades de anchura. Y después en la descripción del panel le coloco descripción 3, que esto nos va a sustituir a input 3. Lo mismo que aquí configuración 2 nos sustituía a input 2, y a su vez le asignaba el valor B, bueno, pues aquí solamente le asigno la descripción y con este le asigno el valor, 1, 2, 3, 4. Aquí en vez de B podía haber puesto 1, 2, 3, 4 también, pero bueno. Después, con los input, ya los he terminado de inicializar todos. O sea, los he declarado arriba, los he inicializado en init y ahora en main los utilizo. ¿Cómo los utilizo? Vale, pues muy fácil. Declaro unas variables v1
que V1 es el input test float, ¿vale? Que le digo que va a ser un float de entrada del input 3, se lo coloco a la variable 1. Entonces, esta variable 1 se lo asigno a la entrada analógica 1. Lo mismo lo hago con la variable 2 a la entrada analógica 2 y lo mismo hago con la 3 a la entrada analógica 3. ¿Para qué? Pues para poder visualizar o recoger desde el PLC los valores de las entradas analógicas que nos va a dar Machine Simulator. Bien, con esto acabamos con el input y comenzamos con el área de texto. Yo defino aquí tbox1, que es una variable que es la defino como de texto, área de texto, área de caja de texto, y tbox2 otra área, ¿vale? Entonces, lo mismo que he hecho con lo anterior, aquí también voy a cambiar propiedades, las voy a usar de forma distinta. Entonces tbox1 se lo asignaría al MS, al Machine Simulator 3 Text Area Display. Esta es la forma de decirle, de cargarle esto al tbox1, y después le digo, hay varias formas de decírselo. Por ejemplo, string receta igual a lo que sea entre comillas, ¿vale? Este lo que sea, bueno, pues aquí pone ingredientes, dos puntos, con barra R barra N es el return más line feed, que esto quiere decir que salte a la siguiente línea, o sea, el return salta al principio de la línea y el line feed salta a la siguiente, ¿vale? Después, entonces se nos va a ver ingredientes, dos puntos, debajo se nos va a ver agua, luego tengo otro return más line feed, luego otro texto, aceite, otro salto de línea, sal, otro salto de línea, harina, otro salto de línea, calentar hasta ebullición, punto. Entonces tendré estos textos: ingredientes, agua, aceite, sal, harina y calentar hasta ebullición. Bien, entonces esto se lo asigno al txbox.text. ¿Y esto qué es? Pues esto es el string, una cadena de caracteres, ¿vale? Bien, al tbox1 le digo que el color de fondo sea el azul y el color del texto sea el amarillo. Y además lo posiciono, esto ya va por píxel, no va por fila, columna, de número de fila, número de columna, sino por píxel, pues en el píxel número 1000 de horizontal y 10 de vertical. Y después le digo que tiene el tamaño de 400 píxeles horizontal por 200 en vertical. Y además le digo que el tamaño del texto va a ser de 24, lo que sería el tamaño de la fuente. Y le digo que es visible. Muy bien, esto en cuanto al área txbox1. Hago lo mismo con el txbox2. La defino como área de display de Machine Simulator, y ahora aquí, pues en lugar de hacer string, receta, tal, pues y después se lo asigno al tbox1.text. A ver, esto es C. Entonces, bueno, pues se lo pongo directamente. Esto igual al string. Y el string, pues va a ser exactamente el mismo que el de arriba. Tampoco me he matado de pensar. Bien, entonces pongo el background, el color de fondo en 0050, ¿vale? Que sería un verde más o menos oscuro, tan oscuro como 0.5. El color del texto lo pongo en un rojo con verde y con azul. Entonces sería verde 100%, azul 100% y rojo a 50%. Ya veremos el color que resulta. Lo posiciono, pues ya en lugar de en la 1000,
pues lo pongo en la 1200, con lo cual me aparecerá más a la derecha, y en lugar de la 10 en la 500, con lo cual me aparecerá bastante más abajo. Y le digo que el tamaño es 300 en lugar de 400, con lo cual será más estrecho, y 180 en lugar de 200, con lo cual será menos alto. Y el tamaño del texto, en lugar de 24 que le he puesto antes, le pongo un 18 y le digo que va a ser visible. Bien, esto en cuanto a Scriptcode, pero como saben ustedes, normalmente Machine Simulator se suele hacer en los dos lenguajes. Bueno, en el caso de el bloque de texto, como resulta que los strings pueden ser muy largos, entonces aquí no es algo útil poner un string muy largo aquí en bloques. No se vería, entonces pues no está hecho para bloques, pero sí el input valor. Entonces en el input valor le podemos decir que es un texto, le podemos poner el texto aquí o llevárselo desde fuera, le declaramos la fila columna, ¿vale? O sea, este va a salir en la columna 5, en la fila superior, en la 0, de anchura 1, y le decimos el color del fondo, del texto y del valor, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues será un naranja de fondo, un texto pues, verdoso y un valor pues violeta. Y el valor de la entrada se lo vamos a introducir a la entrada analógica número 0. Con lo cual tendremos ocupada la entrada analógica número 0 por este input value y las 1, 2, 3 por los otros 3. Vamos a ver cuál es el resultado. Entonces yo al ejecutar, en primer lugar, bueno, si visualizo entradas analógicas, aquí observo lo siguiente. Aquí no tengo ningún dato. Como recordamos, este es el que hemos hecho en Graph, de color naranja, verde y violeta, el número. Aquí tengo en analógica 0 un 0. Pues si pongo 1, 2, pues se me pone 1, 2, pero automáticamente además, y un 5 y un 4, por ejemplo, ¿vale? 1, 2, 5, 4. Bien. En input 1, que se lo he puesto a la analógica 1, que como ven tiene un 0, pues puedo poner 9, 8, 7 y automáticamente se me pone aquí, ¿vale? Esto lo hago simplemente, le clico con el ratón y con el teclado escribo. Bien, aquí como vemos aparece input 1 porque no le hemos dicho lo contrario. Aquí sin embargo que lo hemos definido como input 2 y aquí como input 3, como le hemos dicho en este caso configuración 2 y además B, pues me aparece esto. Y aquí en este caso, como le hemos dicho por una parte descripción 3 y por la otra le hemos dado el valor, pues me aparece esto. Es decir, si nosotros no le damos un valor, no me va a aparecer un valor. Si se lo damos, nos va a aparecer. Como un valor puede ser numérico, tanto float como, o sea, real, como entero, como string, pues bueno, se lo podemos decir de la forma que queramos, ¿vale? Pero claro, en las entradas analógicas tiene que ser un número real el que nos llegue. Bien, entonces el entero se representa pues dentro de los números reales, sin decimal y ya está. Podríamos haber puesto aquí un punto 2 y aquí pues me aparece 987.2, ¿vale? Aquí en configuración B me aparece un 0, ¿vale? Si yo le pongo un 323, me viene el 323 y aquí, como hemos inicializado con 1, 2, 3, 4, lo tenemos aquí, pues podemos darle otro valor, ¿vale? Con lo cual vemos que lo recoge perfectamente. Entonces, cualquier valor que le coloquemos aquí nos lo va a reflejar en las entradas analógicas, en este caso, porque se lo hemos asignado así. Y después, en cuanto a los bloques de texto,
hemos dicho que esto tenía, bueno, pues lo hemos colocado bastante arriba, con 10 píxeles, y a la derecha pues 1000, según mi resolución de la resolución de mi pantalla, bueno, pues aparece aquí. Y le he dicho unas dimensiones la caja y además un tamaño el texto, y por otro lado le he dado un color de fondo y un color de texto. Y además le he colocado el texto, que como recuerdan, con el R/N, pues es lo que he separado ingredientes de agua, de aceite, de sal, de harina y de calentar esta ebullición, pues el resultado es este. ¿Vale? Es la forma de decirle que salte a la siguiente, al siguiente sitio. Y después, este es el mismo texto que el de arriba, lo que pasa que con otro fondo, con otro color de texto, con otra anchura, con otra altura, y desplazado más hacia la derecha y bueno, y con otro tamaño de letra. También decir que este tiene el doble de anchura que estos otros, como ya lo hemos visto en la programación, y ya está. Entonces, bueno, pues en otro vídeo podemos ver para qué podemos utilizar esto. Se puede utilizar para múltiples aplicaciones, ¿vale? Pero bueno, de momento esto es una presentación de lo que he hecho, y yo personalmente lo veo muy útil. No sé ustedes, pero entiendo que también. Bueno, pues ya tenemos otra herramienta más para poder utilizar los utilizadores de Machine Simulator. Bien, espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo. Muchas gracias.